nombre es Alberto Cuscano Suazo, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. En esta oportunidad voy a presentar un trabajo de investigación del curso de Simulación de Sistemas acerca del tema mejoramiento de las soluciones de negocio mediante el uso de Big Data. Big Data, o datos masivos, o también llamado Megadata, es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. La intención de la Big Data es captar la mayor cantidad de datos posibles para su respectivo almacenamiento, análisis y visualización. Además, esta información es utilizada por las grandes empresas para realizar diversos estudios e investigaciones, además de poder implementar soluciones de negocio. Las soluciones de negocio son herramientas tecnológicas, sean aplicaciones web y móviles, que permiten mejorar la gestión de la administración de las empresas. Permite encontrar una solución más adecuada y óptima a las diversas situaciones que afronta el mercado actual. Además, contribuye a un mayor uso de estas aplicaciones, incrementar la rentabilidad de las empresas, incrementar las ganancias de las empresas, además de gestionar mejor sus actividades y sus operaciones. A continuación pasaremos a explicar el tema de investigación, presentando el planteamiento del problema, la simulación de la estela, partiendo del diagrama de Forrester, ecuaciones y también un gráfico que representará la rentabilidad que hay de estas aplicaciones de soluciones de negocio en las empresas, bajo la utilización de la Big Data. Pues bien, es hora de explicar mi trabajo de investigación, que ya lo he hecho previamente. Mi tema de investigación es mejoramiento de las soluciones de negocio mediante el uso de Big Data. Primero voy a pasar a explicar los aspectos y objetivos de mi trabajo de investigación. Primero vamos a partir del planteamiento del problema. La situación en estudio es determinar cuáles son las soluciones de negocio que permiten mejorar a la empresa mediante el uso de Big Data. De ahí vamos a partir de la hipótesis. En este caso vamos a emplear la metodología de dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas sí permite determinar cuáles son estas soluciones de negocio que contribuyen a mejorar la empresa bajo la utilización de Big Data. Pasamos ahora al objetivo general. Mejoramiento de las soluciones de negocio mediante el uso de Big Data. De ahí partimos a tres objetivos específicos. Realizar levantamiento de información del uso de Big Data en las empresas, construir modelos causales y de Forrester de la problemática de la situación en estudio y realizar una simulación de modelos dinámicos. Pues bien, primero voy a pasar a explicar el diagrama Forrester que he planteado en mi trabajo de investigación, además de mostrar nuestro cuadro en la cual explicaremos la rentabilidad que tiene este uso de aplicaciones en un determinado periodo de tiempo. Pues bien, empezamos entonces. Primero vamos a ir hacia el modelo de investigación. Bien, tenemos aquí tres niveles que he considerado importante en este trabajo de investigación. En este caso, primero vamos a analizar la data, es decir, cuando la data ha sido capturada, luego almacenada, previamente se hace hacer un análisis de datos. Ahora, luego de que este análisis de datos ha resultado satisfactorio, los datos van a ser visualizados para luego recabar la información necesaria para desarrollar aplicaciones. Estas aplicaciones o soluciones de negocio que contribuirán a que la empresa pueda gestionar y manejar y controlar sus actividades administrativas y sus funciones, que a su vez va a influir mucho en la rentabilidad del uso de aplicaciones, que obviamente va a estar basada en los ingresos con los gastos. Pues bien, primero vamos a empezar a explicar el primer nivel que consideré, que es análisis de datos. Ahora, ¿cuáles son las variables que influirán en el análisis de datos? La primera que consideré ha sido las fuentes de información. Ahora, ¿por qué las fuentes de información? Porque cada vez la empresa va recabando más información, más fuentes, sea de internet, de libros o de cualquier fuente que se encuentre disponible, y esas fuentes van a ser capturadas, ¿no? Así que va a haber una capacidad de capturar los datos para luego influenciar sobre el volumen de datos que se va a acumular o se va a almacenar. Esto influirá tanto de manera positiva en la capacidad de almacenamiento. Pero no solamente va a influir el volumen de datos que se va a almacenar, sino también va a influenciar los recursos tecnológicos que emplea la empresa para almacenar esta información. Por eso vamos a considerar una tasa de recursos tecnológicos y que va a ser influenciado en la capacidad de almacenamiento. Ahora, esta capacidad de almacenamiento va a influir de manera positiva a nuestro análisis de datos.
mayor capacidad de almacenamiento y mayor cantidad de recursos con mayor afluencia de información. En este caso es lo que emplea la Big Data, mayor cantidad de data a ser analizada para un objetivo específico o para investigaciones. Pues bien, este análisis correctamente elaborado va a poder influenciar en una tasa de información valiosa o en la visualización de estos datos, para darle un sentido a estos datos, un objetivo a estos datos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, lo que va a influenciar negativamente al análisis de datos? Va a ser un error, ya que siempre el análisis de datos no es exacto, tiene predisposición a tener un error o un margen de error. Entonces he considerado un margen de error y que va a influenciar en el error de análisis de los datos. Bien, ahora, luego de que la información ha sido analizada y ha sido procesada como información valiosa o darle un sentido, un objetivo, esta información va a ser empleada para desarrollar las aplicaciones web o los aplicativos móviles. En este caso va a influenciar mucho en la aplicación de soluciones de negocio o la utilización de estas soluciones de negocio. Cada vez los aplicativos móviles y web van a permitir mejorar a la empresa en el aspecto comercial, en el aspecto de control de sus actividades, también en lo que es inventarios, en lo que es actividades de campo, seguimiento de rutas, si son empresas que se dedican a tener a sus empleados en un área, o también saber dónde están, geolocalización. Aparte, si es una empresa que hace pedidos, si es una empresa comercial que necesita puntos de venta, también seguridad o alertas. Toda esa información recabada de un previo análisis y una previa información ya procesada va a ser utilizada para crear este tipo de aplicativos. Pues bien, todo suena bonito, pero hay predisposición también para que estas aplicaciones puedan tener un pequeño error, un pequeño bug. Por lo tanto, cada cierto tiempo estas aplicaciones, tanto móviles y web, necesitan ser actualizadas. Por ello, lo que va a influenciar negativamente a las aplicaciones son a las aplicaciones con bugs o con errores informáticos, que obviamente están basadas en la tasa de fallos de aplicaciones y la tasa de pérdida de aplicaciones, o la pérdida de datos, mejor dicho. A veces hay una fuga de datos, a veces la información no está completamente segura, a veces hay falta de vulnerabilidad, se puede perder. Por lo tanto, esto influencia negativamente a las aplicaciones con bugs, pero se contrarresta mediante la implementación de antivirus, de spywares, anti-malwares o reforzando nuestra seguridad informática en las aplicaciones. Bien, ahora, esta tasa de desarrollo de aplicativos móviles va a estar influenciado positivamente por la tasa de crecimiento de aplicaciones de negocio. O sea, cada vez las empresas emplean más este tipo de aplicaciones, entonces va a haber una mayor demanda de este uso de aplicaciones, al comprobar de que estas aplicaciones resultan ser beneficiosas para la compañía. Además, está influenciado bajo un costo de fabricación de aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones necesitan un software, necesita gente o mano de obra que se encarga de programarlas, de diseñarlas y de optimizarlas, en este caso programadores y analistas de sistemas. Todo ese dinero está basado en un costo de fabricación de las aplicaciones, para sacar un precio final para ser vendidas. Además, esto saca por una tasa de costo por aplicación, influye mucho en esta tasa de costo por aplicación. Pues bien, ahora, esta tasa de costo por aplicación va a resultar influenciada por un gasto para la empresa. Pero si las aplicaciones logran venderse muy bien, calan en el mercado, entonces esto va a incrementar a los ingresos de la empresa. Va a haber una tasa de ingresos por la compra de estas aplicaciones y además, a usar más las aplicaciones, va a haber una tasa de ahorro por uso de aplicaciones. Es decir, a la empresa le va a resultar ser más beneficiosa utilizar las aplicaciones y además va a demandarlas más, les va a hacer más fácil la vida, va a optimizar sus procesos, sus tareas, actividades. Por ello, este es un porcentaje que va a influenciar mucho en los ingresos y en la rentabilidad de las empresas. Y además, a mayores ingresos, se va a invertir más en tecnología, en mayor capacidad de procesar esta gran cantidad de data, y así obtener más información, tener más resultados, tener más gráficas, tener más conclusiones, y toda esta información necesaria para seguir procesando, o para seguir creando más bien aplicaciones de este tipo. Por ello, crear aplicaciones de negocio beneficia mucho a las empresas, implementar herramientas tecnológicas beneficia mucho a la empresa, y también contribuye a que ésta siga creciendo mucho más. Pues bien, ya explicando mi modelo de Forrester, basándome en mis 3 niveles, nos vamos a ir a las ecuaciones que yo he considerado importantes. Acá las vamos a visualizar
que es lo que yo he considerado en todas estas ecuaciones, y vamos a verla con mayor detalle, de nuevo en el modelo, yendo uno por uno. En las fuentes de información, yo he considerado como la afluencia como un random, es decir, que la empresa va a recibir cada semana un incremento de 80 con un máximo de 300 gigabytes, en este caso considerando los gigabytes, con un otro incremento de 25. ¿Ok? Luego nos vamos a una capacidad de captura de datos, que su captura de datos o el flujo de captura de datos se va a duplicar cada vez más, basado en las fuentes de información o en la tasa de fuentes de información. Además, influye mucho en la tasa de volumen, que sería la capacidad de captura de datos por 2. Cada vez se va duplicando y duplicando más el volumen de datos. Y a su vez, esto influye, como he explicado antes, en la capacidad de almacenamiento de datos. Pero no solo ha sido el volumen o la afluencia de ingreso de data o de gran data, sino también la tasa de recursos tecnológicos, es decir, cuánto invertimos en tecnología, cuánto invertimos en comprar estas supercomputadoras, superservidores que procesen y analicen la información y nos den ya la información final, con sentido, en gráficos, en conclusiones, en estadísticas. Por ello influye mucho la tasa de recursos tecnológicos, que está influenciada por una tasa de inversión, que va incrementándose en 30, según dándole a un caso particular que estoy explicando, de una empresa. Bien, y todo esto va a influenciar positivamente en el análisis de data. Además, como he explicado antes, hay un error en el análisis de los datos. Como se sabe, no todo es perfecto, hay tendencias a tener errores. Pero yo le consideré un margen de error de un 2%, con un nivel de confianza del 98%. Pues bien, esto influye mucho en el análisis de datos. Y este análisis de datos, a mayor análisis de datos o mayor procesamiento de datos, con un menor error, entonces va a dar la tendencia a que haya una mayor visualización de los datos, una mayor información con sentido, que es un índice de 70 entre análisis de datos. Entonces va a haber una mayor capacidad de datos ya procesados, una información valiosa, útil para poder obtener los requerimientos necesarios para desarrollar aplicativos móviles o soluciones de negocio. Hemos explicado, podrían ser soluciones web y soluciones móviles, influenciadas de manera positiva en el uso de este tipo de aplicaciones. Ahora, también está influenciado de manera negativa por las aplicaciones con errores, que hemos puesto aplicaciones y soluciones de negocio por tasa de fallos más tasa de pérdida de datos en las aplicaciones. Estas dos tasas que ya indiqué previamente. Además, la tasa de desarrollo de aplicativos móviles influenciado por el nivel de aplicaciones y soluciones de negocio, para las tasas de crecimiento de uso de aplicaciones, más las tasas de información valiosa. Muy bien, la tasa de crecimiento le hemos dado de que cada vez hay más compañías que usan estas aplicaciones en tendencia a 28%. Además del costo de fabricación de aplicaciones, en este ejemplo ha salido algo de 1000 soles. También la tasa de costo por aplicación, un indicador que le hemos dado por el costo de fabricación de aplicaciones, por la tasa de crecimiento de uso de aplicaciones de negocio. Digamos, cada vez más empresas les resulta favorable usar estas aplicaciones y seguir demandándolas más. Y además, esto va a influenciar mucho en los gastos, pero a su vez lo venden a un precio adecuado y cómodo, le va a resultar beneficioso a largo plazo en la rentabilidad, ¿no? En la rentabilidad, que sería rentabilidad de uso por tasa de aplicativos móviles más tasa de ahorro por uso de aplicaciones. Y bien, también tenemos una tasa de ingresos, ¿no? Que influencia mucho en los ingresos de las aplicaciones, además de una tasa de ahorro por el uso de aplicaciones, ¿no? Como hemos explicado aquí previamente en la ecuación. También tenemos la tasa de costos y a su vez la rentabilidad del uso de aplicaciones. En este caso nos salió rentable en casi $950,000. En este caso de esta empresa. Estoy dándole un caso particular. Pues bien, ya he explicado las ecuaciones en este modelo causal, me voy a retornar a mi modelo inicial. Bien, ya estamos aquí, entonces ahora vamos a probar nuestro esquema, un esquema de rentabilidad del uso de aplicaciones en un determinado plazo de tiempo. Bueno, este es el cuadro que yo voy a ejecutar para simular este sistema. En este caso he considerado tres variables fundamentales, los tres niveles: análisis de datos, rentabilidad de uso de aplicaciones o el uso de aplicaciones de negocio, basado en el ingreso de gastos y el ingreso y los gastos también
o costos de fabricación, ¿no? Y también estos displays como tasa de ingresos de aplicaciones, tasa de fallos en aplicaciones y las tasas de costos por aplicaciones, las más relevantes para poder simular este sistema. Pues bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a correr el sistema y cada vez nos damos cuenta de que las empresas demandan más esas aplicaciones, resulta ser más beneficiosas para ellas y cada vez la tecnología influencia mucho o tiene mucha influencia en demandar ese tipo de aplicaciones. En este caso, las soluciones de negocio tanto webs y móviles son de utilidad para las empresas o de mucho beneficio para estas compañías. Pues bien, vamos a las conclusiones finales. La implementación adecuada del Big Data permite a las empresas una mejor inversión en recursos tecnológicos, beneficiando su expansión en el mercado actual. Las soluciones de negocio entre aplicativos móviles y web contribuyen con una mayor rentabilidad a las empresas, permitiéndoles recopilar la información valiosa y obtener más beneficios y utilidades. Una mayor inversión en análisis de datos masivos aumenta la probabilidad de obtener mayor información valiosa y útil que será utilizada para el desarrollo de soluciones de negocio adecuadas a la necesidad de cada empresa. La tecnología va de la mano con la innovación constante de herramientas que permite hacer un mejor desarrollo de aplicaciones funcionales y de gran utilidad para las empresas. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya servido la presentación. Este es un pequeño tema de investigación que he desarrollado por fines educativos y espero verlos en una próxima presentación. Hasta pronto.